Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos y bendecidos en este hermoso y precioso día que Dios nos permite abrir nuestros ojitos, respirar, podernos levantar con ánimo, con fe, con entusiasmo, porque es un nuevo día que el Señor nos está permitiendo tener para cumplir con su voluntad y con todos los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendigo, Señor amado, este momento que nos estás permitiendo tener, Señor, porque es bajo tu gracia, bajo tu voluntad, Señor, que podemos siempre levantarnos en pos de ti, Señor amado. Bendigo a mis hermanos, a cada uno de los que están escuchando este hermoso audio, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que vemos y por lo que no vemos, Señor. Porque tu palabra dice que tu Hijo es quien reveló lo invisible, Señor, para hacerlo visible, Papito Dios. Tú permitiste que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros te pudiéramos conocer, amado Dios. Te agradecemos, Señor, por la creación, por todo lo que has hecho, Señor, porque día a día tú haces milagros, Señor, que muchas veces ni nos damos cuenta, Señor, sino que los tomamos como si por defecto ya estuvieran ahí, pero no vemos que son un milagro, Señor. La vida, Señor. Muchas personas, Papito Dios, hoy de pronto no pudieron despertar, Señor, y ya estarán en tu presencia, Padre Santo. Por eso oramos para que, por favor, nos cuides, nos protejas, Señor, para que no permitas que nada malo nos suceda, Papito Dios. Ayúdanos a estar bajo tu cobertura, Señor precioso. Dios mío, no dejes, Padre Santo, que nos desviemos ni para izquierda ni para derecha, Señor, ni mucho menos para atrás, Padre Celestial. Guíanos, Señor, llévanos de tu mano, guiados por tu Santo Espíritu, Señor, porque te necesitamos hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este grupo que nos has dado, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Bendigo, Papito Dios, a cada uno de sus integrantes. Bendigo a mi hermano Alexito, Señor, quien con amor, con ánimo y con dedicación, Señor, nos ha acompañado todos estos 6 meses, Señor, que has permitido llevar la enseñanza. Gracias, Señor, por cada uno de estos hermosos hermanos, Señor, tanto los que han estado como los que de pronto ya no están, Papito Dios. Los bendecimos con toda bendición de lo alto. Bendigo, Padre Celestial, a mi esposita, Señor, a mi familia, Papito Dios, para que seas tú cuidándonos, Señor, ayudándonos a ser mejores personas, a ser mejores siervos tuyos, Señor. No dejes que nuestra carne sea quien tome las decisiones, sino que sea tu santo y hermoso Espíritu, Señor. Yo me hago a un lado, Papito Dios, para que seas tú tomando mi ser, mi cuerpo, mi mente, mi boca, mis labios, Señor, mi voz, y seas tú quien se pronuncie, Señor amado. Guíanos con la enseñanza que tienes para el día de hoy, por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es una completa bendición y deleite poder estar acá compartiendo una vez más con la palabra del Señor, con su compañía, con su presencia. Bueno, estamos llegando ya al final del estudio de nuestro hermoso libro del Apocalipsis. Ha sido una gran bendición poder compartir todas estas semanas, estos meses de enseñanza. Vamos en el capítulo 19. Recordemos que estudiamos en nuestra enseñanza pasada todo lo concerniente a las bodas del Cordero. Esto lo encontramos en el capítulo 19, en los versículos del 1 al 10, más exactamente de los versículos 7, 8, 9 y 10. Aquí encontrábamos todo lo concerniente a las bodas del Cordero,
vimos una gran enseñanza, vimos cómo las bodas hebreas son una figura exacta de las bodas celestiales que vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios. Después de que pasan estas bodas del Cordero, donde nosotros nos vamos a casar con el Señor Jesucristo, hablando espiritualmente, el Señor Todopoderoso, Cristo amado, va a regresar. Recordemos algo, recordemos que Cristo primero viene por su iglesia en las nubes. Esto es lo que llamamos el arrebatamiento, ¿no? Una vez ocurra el arrebatamiento, sucederán o pasarán 7 años, que son llamados la tribulación, de los cuales los primeros 3 años y medio se va a vivir una supuesta paz, ¿sí? Que la va a auspiciar el anticristo, pero nadie va a saber que él es el anticristo. Y a los 3 años y medio exacto, él va a romper ese pacto de paz. Inicialmente lo hará con Israel y ya después lo romperá con todo el mundo. Todo esto es lo que se llama la tribulación, y los últimos 3 años y medio lo que se llama la gran tribulación. Una vez, como les acabo de decir, la iglesia haya sido arrebatada, la iglesia no va a pasar por este periodo de tiempo. Todo lo que les he dicho está descrito en el libro de Mateo, lo dijo el Señor Jesús, en Mateo 24, todo el capítulo 24 y parte del capítulo 25, Daniel, capítulo 9, versículo 27, y Apocalipsis, lo que hemos venido estudiando desde los capítulos 4 hasta el 19, que ya vamos a ver la culminación de todo lo que ha sucedido en la tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada, recordemos, en el cielo, paralelamente está ocurriendo el tribunal de Cristo. Recordemos que el tribunal de Cristo es ese tribunal donde nosotros vamos a ser juzgados no para juicio, sino que la iglesia va a ser juzgada respecto a su servicio, a cómo realizó su servicio, cómo esos dones que Dios nos dio para llevar el evangelio, para predicar la palabra, para servir a nuestro prójimo, cómo los usamos. Y ahí se nos va a dar las coronas, ¿no? Las 5 coronas que ya vimos. Esa corona de justicia, esa corona de fidelidad, la corona incorruptible de gozo, la corona de gloria por pastorear y la corona de vida por soportar las pruebas, ¿no? A medida que vamos siendo, digamos que juzgados, el Señor va a ir limpiándonos nuestro corazoncito y va a ir limpiándonos de todo lo que nosotros llevemos todavía malo en nuestro corazón, ¿sí? Todo eso el Señor lo va a ir limpiando. Eso es lo que representa el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque la novia, que somos nosotros, debe estar limpia y pura para presentarse ante las bodas con el novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Una vez suceda el tribunal de Cristo, van a pasar las bodas del Cordero, que fue lo que aprendimos en nuestra enseñanza pasada. Y una vez sucedan las bodas del Cordero, Cristo va a regresar para enjuiciar a todos los que se rebelaron contra Dios. ¿Sí? Una vez Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos, comenzará la guerra del Armagedón, donde todos los que se rebelaron contra Cristo serán vencidos en el valle de Josafat o en el valle de Megiddo. Esto ya lo hemos estudiado, que también es llamado Armagedón. Este valle se conoce de esas 3 maneras: valle del Armagedón, valle de Josafat o valle de Megiddo. Entonces, esta porción de la palabra, este capítulo 19 y los versículos que vamos a estudiar del 11 al 21, nos describe cómo va a ser el regreso de Cristo en el monte de los olivos, cómo Él va a venir a enjuiciar. Ya está todo dado, ya todas las naciones están
en camino a este valle del Armagedón para esa batalla contra Cristo, contra Israel, guiados por el anticristo. Pero Cristo va a venir, el Señor Jesús va a venir, ¿sí?, de los cielos, como lo vamos a leer, y va a enjuiciar a este mundo pecador que no quiso acercarse a Él, sino que por el contrario se rindieron ante el anticristo, ¿sí?, adorando su imagen, dejándose marcar por la bestia. Vamos a estudiar, amados hermanos, entonces la palabra de Dios. La enseñanza del día de hoy se llama El jinete del caballo blanco y lo vamos a encontrar en el capítulo 19 de los versículos 11 al 21. Es un tema un poco extenso, creería yo que se nos van a ir más o menos unas 3 enseñanzas para poder comprender a plenitud lo que dice la palabra de Dios en estos 11 capítulos que trae esta porción de la palabra para entender todo referente al jinete del caballo blanco. Hoy vamos a estudiar, si Dios lo permite, hasta el versículo 13 o 14. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a leer la palabra hasta el 14. Dice, el jinete del caballo blanco. Recordemos, Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. ¿Quién está hablando? Juan. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Bueno, amados hermanos, ya les hice una pequeña introducción, ¿cierto?, sobre lo que trae esta porción de la palabra, que primero pues sucederá el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y ya estamos llegando al final de la tribulación. Ya estamos en ese momento cumbre donde el Señor viene a enjuiciar a las naciones. Vamos a estudiar entonces versículo a versículo para poder entender mejor la palabra. ¿Listo? Entonces, dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Detengámonos en esta primera parte. ¿Qué nos está transmitiendo la palabra? ¿Qué nos está explicando? El cielo abierto que ve Juan muestra que de la misma manera que Cristo ascendió al cielo, asimismo será su regreso. Entonces Juan está viendo que el cielo se abre. Recordarán ustedes, amados hermanos, que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿sí?, en el libro de los Hechos, se nos explica y nos cuentan estos dos ángeles, porque dos ángeles le dicen a los apóstoles que de esa misma manera en que lo están viendo subir, Él vendrá por su iglesia y lo volverán a ver. Vamos a leer, es donde nos dice eso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a los versículos 9 al 11. Miren lo que dice la palabra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo?
Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Como vemos, amados hermanos, el Señor va a regresar. Hay dos conceptos que no podemos confundir. Muchas personas se confunden entre la venida de Cristo para llevar a su iglesia y la segunda venida de cuando Él ponga los pies en el monte de los olivos. Son dos cosas totalmente diferentes, ya lo vamos a explicar, pero es importante que no lo confundamos, ¿listo? Entonces Juan está viendo que el cielo se abre de la misma manera en cuando Cristo se fue para el cielo. Recordemos que cuando Cristo ascendió al cielo, ¿lo hizo para qué? Para sentarse a la derecha de Dios Padre. Cristo en este momento está con el Señor, con Dios Padre, ¿sí? Y aquí está sentado a la derecha de Él. ¿Y por qué? Porque Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él está orándole al Padre para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros aguantemos hasta el final, hasta el momento de su regreso, para que seamos llevados con Él. Vamos a leer un poco sobre esto. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8, versículo 1 dice: el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Miren, leamos el versículo 2. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, al verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. ¿Qué está diciendo? Que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Cristo Jesús está al lado del Padre, ministrando, orando, rogando por cada uno de sus hijos. Amados hermanos, Cristo está orando por nosotros. Él no para de orar. Si en vida oraba de esa manera tan ferviente, pasaban noches enteras, ¿cómo no si está en el cielo? Él nos ama y Él no nos va a dejar desamparados. Vamos también ahí al libro de Hebreos, vamos un poquito más adelante, vamos al capítulo 10 y vamos a leer el versículo 12. Dice Hebreos 10:12, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Sí? Aquí vuelve otra vez y nos ratifica el escritor de Hebreos que el Señor está sentado a la derecha de Dios Padre para rogar por nosotros. Vamos a ver Primera de Pedro, otro ejemplo, capítulo 3, versículo 22. Dice: ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios y todos los ángeles. Las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Aquí vemos la autoridad de Cristo al estar sentado a la derecha de Dios Padre, porque Él es el único que está sentado con el Padre. No hay otro, no hay otro que esté con Él. Por eso Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera ir al Padre deberá hacerlo por mí. Soy el único camino para llegar al Padre, dice el Señor Jesús. No hay más caminos, amados hermanos. Por eso el cielo que ve Juan
ve esta majestuosidad. La profecía dice que Él volverá para arrebatar la tierra del usurpador y establecer su reino justo. ¿Por qué va a volver Cristo? Porque Él le va a quitar la tierra de la manipulación en la que se encuentra de Satanás. Recordemos que ya en esta porción de la palabra, Satanás tiene completamente dominado, ¿sí? Dominado a toda la tierra. De tal manera, ¿cuál será el engaño? Que va a enviar a las naciones a pelear contra Cristo y contra la nación de Israel. Imagínense, así será de tal manera el engaño. Entonces Cristo le va a quitar ese poder que tiene hasta ese momento el diablo, Satanás. ¿Para qué? Para, ya que Él venga, Cristo, a reinar, para que Él venga a gobernar, pero ya con un reino de justicia, nada comparado con lo que hoy en día sucede, ¿cierto? Esto es lo que nosotros comenzamos a estudiar cuando empezamos los primeros capítulos del Apocalipsis, que estudiamos el capítulo número 5, en donde el Cordero, sea Cristo, abre el rollo, ese rollo donde estaban descritos los juicios que recaerían en toda la gran tribulación, donde estaban los 7 sellos, donde estaban las 7 trompetas y las 7 copas, que Él es el único que podría abrir el sello. Solamente el león de la tribu de Judá es el único que podía abrir ese rollo, ese libro, para que la tierra fuera juzgada, y después de que fuera juzgada, ahí sí él pudiese venir a reinar junto con todos nosotros, como ya lo estudiaremos más adelante. Sigamos. Como vemos, amados hermanos, este acontecimiento, o sea, el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, es muy diferente al del arrebatamiento, al que está escrito en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 4, los versículos 13 al 18. Lo hemos estudiado muchas veces, para que podamos entender la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Por eso no hay que confundirse, lo que les decía al principio, pues en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia para salvarla del juicio. Recuerden, primero los muertos que hayan creído serán resucitados, y luego nosotros, los que estemos vivos, Él nos llevará en las nubes para estar por siempre en su presencia. Mientras que en el regreso, ya en la segunda venida, ¿sí? Él ya toca la tierra, en el arrebatamiento no toca la tierra. Nadie diferente a la iglesia va a verlo, porque nadie va a entender lo que pasó. Los que se queden van a pensar que fue otra cosa, que fueron los ovnis, que se desapareció un poco de gente, porque sí, y el diablo ya tiene preparado todo eso, el engaño, porque él sabe que el arrebatamiento va a pasar, él conoce la palabra, él sabe muy bien lo que se le viene, ¿sí? Entonces él lo que quiere es robarse las almas. Pero Cristo, cuando regrese, él ya se dispone a dar el juicio en contra de los moradores de la tierra. Es por eso, amados hermanos, que debemos tener muy claro cómo es que va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? No lo debemos confundir. El arrebatamiento es por la iglesia, mientras que la segunda venida del Señor sí toca la tierra, coloca sus pies sobre el monte de los olivos, lo que está en Zacarías capítulo 14, y después de eso, pues viene ya el juicio contra los moradores de la tierra. Sigamos estudiando nuestro capítulo guía, capítulo 19, versículo 11. Leímos la primera parte solamente. Entonces vi el cielo abierto. Pero ¿cómo o qué es lo que ve Juan? Dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Bueno, ¿quién es ese que viene en el caballo blanco? Pues no es otro más que el Señor Jesucristo. Cristo viene en un caballo blanco. Y para entender por qué viene en un caballo blanco, amados hermanos, recordemos que lo que estaba viendo Juan, todo lo que se le reveló, ¿sí? No se podía tomar literalmente, sino que tenía una explicación espiritual y también una explicación conforme a la época en la que estaban viviendo. Ustedes de pronto sabrán que en el mundo antiguo los romanos, que era la época que estaba viviendo Juan, porque ellos eran esclavos de los romanos, en sus procesiones estos romanos, cuando ganaban una batalla, cuando llegaban de tener una victoria, hacían unas procesiones triunfales. Una procesión es como un desfile, ¿sí? En donde el general o la persona que había sido victoriosa cabalgaba en su corcel de guerra blanco, ¿sí? Eso es lo que representa. Por eso es que el Apocalipsis representa a Cristo de esa manera. Él va a venir en un caballo blanco, pero representando esto, que él ha ganado, ¿qué? La guerra. Recordemos que la primera venida de Cristo a la tierra, ¿sí? Él se humilló de tal manera, mostró su humildad, que él no vino en un caballo, ¿no? Él vino en qué? En un pollino, si se acuerdan, en un burrito. Cuando el Señor iba entrando a Jerusalén, recordarán que esto es lo que se llama como las enramadas, en donde cogían estas plantas, estas matas, ¿sí? Y las batían de un lado para otro, y Cristo entró como rey, pero entró con un burrito. ¿Cómo era de humilde el Señor? ¿Cómo es de humilde el Señor? Tanto que tenemos que aprender de Él para ser humildes verdaderamente, Dios mío. Él siendo Dios, y en vez de llegar en ese esplendor que Él se merece y que Él es, cuando vino en un burrito, en un pollino. Y esto fue profetizado, antes de que sucediera, eso ya había sido profetizado. ¿En dónde? Vamos a ir al profeta Zacarías, y aquí vamos a ir al capítulo número 9. Vamos a ir al capítulo número 9, versículo 9, y vamos a leer cómo esto ya estaba profetizado. Zacarías 9, versículo 9. Se titula La venida del rey de Sidón. Este Sidón es Jerusalén y es la profecía de Jesús. Mire, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Miren cómo está describiendo lo mismo que dice en Apocalipsis. Pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Mm? Miren tan hermoso. Eso lo profetizó, ¿sí? Valga la redundancia, el profeta Zacarías, quien escribió más o menos hacia el año 520, entre el 520 y el 480 antes de Cristo, ¿sí? Imagínense, 500 años antes de que viniera Cristo a la tierra, ¿sí? Él ya estaba profetizado, ya los profetas ya habían sido revelados de cómo iba a venir el Señor Jesucristo. Qué hermoso versículo, ¿cierto? Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces, de esa misma manera, el Señor Jesucristo pues vino y lo hizo. Ya les expliqué cuando entró a Jerusalén, ¿sí? Muy cerca a, a su crucifixión, ¿sí? Entró de esta manera. Pero en la visión de Juan, ¿sí? Ya no lo vemos así de esa manera humilde,
sino lo vemos como el conquistador, montado sobre su caballo de guerra, a destruir ¿a qué? A los malvados, para derrocar al anticristo, porque eso es lo que va a hacer, porque el anticristo va a tener totalmente dominado el mundo, va a derrotar a Satanás y por ende va a tomar el control de la tierra. Muy importante que podamos entender esto. Esta es la razón por la que el Señor va a venir, a tomar el control de la tierra y va a enjuiciar, ¿sí?, a todos los que pues han desobedecido y no han querido escuchar el llamado de Dios. Vamos al libro de Corintios, vamos a segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice el Señor? Dice, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que el Señor nos lleva con él en esa victoria, en ese desfile que él realizará cuando retome nuevamente el control de la tierra. Pero vemos que el Señor no solamente viene en ese caballo blanco, ya explicamos lo que significa el caballo blanco, ¿sí? Dice que, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Por qué fiel y verdadero? Porque es que Cristo vendrá triunfante, ¿no? Esa es la representación, pues, de lo anterior. Pues Cristo prometió que regresaría a la tierra. Eso quiere decir fiel y verdadero, que no miente, que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Hay veces tomamos muy a la ligera la palabra y pensamos que bueno, que eso, sí, eso lo dice la palabra y como que muy bonito y hasta ahí, pero no, si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Vamos al libro de Mateo, al Evangelio, Mateo 24, y vamos a leer los versículos 27 al 31. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 27 de Mateo 24. Dice, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Miren, cuando venga el Hijo del Hombre, eso lo está diciendo el Señor Jesús. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol, miren, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Estos versículos tienen demasiada profundidad. ¿Sí? No, digamos que no, vamos solamente a contextualizarlo para lo que estamos estudiando de Apocalipsis 19, ¿sí? Para poderlo entender, porque es muy, muy, muy profundo. ¿Qué nos está diciendo Mateo 24? Mire, el Señor Jesús nos dijo que iban a haber unas señales que indicarían su segunda venida. El Hijo del Hombre es como Él se autodenominó para entender que Él es 100% hombre, ¿sí? Por eso Él se autonombró de esa manera. Entonces, estas señales se cumplirán y la gente sabrá que Cristo regresará. Se van a cumplir y veremos la venida de Cristo. ¿Como qué? Como un guerrero triunfante,
una vez que termine la tribulación, regresará Cristo. Una vez que, miren, volvamos a leer el versículo 30. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán el Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gran gloria. ¿Sí ven? Es la misma representación que está diciendo Juan en Apocalipsis 19. Va a venir en un caballo blanco y el que montaba es fiel y verdadero. Ya vamos a ver esa parte de la gloria, cómo es que lo describe la palabra. ¿Sí? Es muy importante entender esto. Cuando termine la tribulación, pues va a regresar el Señor. El Señor regresará porque Él con justicia juzga y pelea, en el sentido de que representa la ira santa de Dios. ¿En contra de qué? De los pecadores. Él debe venir a juzgar con justicia. Él debe venir a juzgar con justicia. Porque así lo ha dicho en su palabra. Porque los pecadores hemos sido muchos, porque no nos hemos querido arrepentir, sino que seguimos cualquier doctrina de demonio, sino que en vez de acercarnos a Él, nos hemos envanecido por nuestras riquezas, por nuestro poder, por nuestros deseos de la carne, no por acercarnos a Él. ¿Mm? Miren, el Salmo 7:11 nos refleja que Dios es un Dios justo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Versículo 12. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se envuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. David, quien escribió este Salmo número 7, nos habla sobre la protección de Dios. Eso está en los primeros versículos, pero después nos habla que el Señor es justo, que Él nos da todo lo que nos merecemos y que todo lo que sucedió en la tribulación y lo que va a suceder, ¿sí?, lo tenemos bien merecido. Y es más, aún en esa época, como lo hemos estudiado, el Señor fue misericordioso, porque a pesar de que no deberíamos tener ninguna opción para ser salvos, en esa época el Señor va a permitir que muchas personas se salven. Claro, pasando por unos grandes tormentos, pero se van a poder salvar, pero van a ser muy poquitos los que van a tomar la decisión. Bueno, continuemos. Versículo 12 de Apocalipsis 19. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Bueno, esta descripción ya la habíamos visto en algunos apartes de nuestros estudios, pero vamos a recordarlos rápidamente. Entonces, lo que vamos a ver de los versículos 12, ¿sí?, hasta el versículo 15 más o menos, va a ser la descripción que da Juan de cómo va a venir Cristo. Toda la descripción de cómo él lo ve. Por eso, él comienza diciendo en el versículo 12, sus ojos como llama de fuego.
¿Qué quiere decir los ojos como llama de fuego? Que nada se escapa de la visión permanente de Dios. Él lo conoce todo. Dios, por medio de sus ojos, nos muestra su omnisciencia, su conocimiento entero. De Él nada se le escapa ni nadie se puede escapar. Como les dije, ya habíamos estudiado un poquito sobre esto. Vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Aquí vamos a ver cómo el Señor ya está escribiendo esto mismo. Miren, dice el versículo 14: la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Vemos cómo el Señor es todopoderoso, cómo el Señor es sabio. Eso quiere decir la cabeza y cabello eran blancos, ¿sí? Como la lana. Y sus ojos, no es que el Señor bote rayos de fuego como lo hace Superman. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. No porque no lo pueda hacer, sino porque Él no viene así de esa manera. Quiere decir que Él lo ve todo, que Él penetra todo, que lo conoce todo. Apocalipsis 2:18, ahí enseguidita nos da otro ejemplo. Dice la palabra de Dios: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, miren, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Como vemos, no podemos interpretar todo literal en Apocalipsis porque no lo vamos a entender. Si no, pensaríamos que Dios o que Cristo es deforme, que cuando Él vino entonces acá a la tierra, ¿cómo fue que vino? Porque si tiene los pies como bronce pulido, ¿cierto? Nos vamos a imaginar es un monstruo, en vez de comprender claramente lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, estos, como hemos visto, son ejemplos de que Cristo todo lo ve. Daniel también vio lo mismo que estaba viendo Juan. Vamos, por favor, al libro de Daniel. Vamos al capítulo número 10 y vamos a leer el versículo 6. Daniel capítulo 10 versículo 6 dice: su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorcha. ¿Sí? Entonces aquí volvemos y vemos cómo Cristo conoce todo de nosotros. Él sabe exactamente lo que pensamos. Antes de que nosotros mismos lo sepamos, aún Él ya lo conoce todo. Nos conoce tan profundamente que Él sabe esos pensamientos más recónditos, esos deseos más profundos que hay veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Dios sí los conoce. Nada se le escapa a Él. Nosotros no lo podemos engañar, amados hermanos. Importantísimo eso. No creamos que porque ocultamos las cosas Él no se va a dar cuenta. Eso no es así. Bueno, también habla de que el Señor trae unas diademas, ¿sí? Esas diademas, ¿qué es lo que simbolizan? Las diademas sencillamente simbolizan poder, autoridad, el reinado, pues Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, como lo dice la palabra de Dios. Ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 16, dice, miren, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Ya explicaremos qué quiere decir esta parte. Pero como vemos, las diademas representan eso: el poder, autoridad, el reinado de Cristo. Ahora, la palabra dice que y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esto, amados hermanos, nos muestra que hay cosas que nosotros no podemos comprender y cosas que están más allá de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión humana. Nosotros hay veces
caemos en el error en querer comprender absolutamente todo lo que sucede, y pues verdaderamente eso no va a ser así. Hay cosas que no vamos a entender, que no vamos a comprender. Miren, Juan vio ese nombre, pero no lo entendió, no lo pudo entender. ¿Por qué? Porque es que Dios quería que nos diéramos cuenta que hay cosas, misterios de Él mismo, de Dios, de la divinidad, que ni siquiera los santos glorificados podrán entender, ni siquiera los ángeles pueden entender. Los ángeles no entendían cómo el Señor era tan misericordioso con unos seres inferiores como lo somos nosotros, que sin merecerlo entregó la vida de su Hijo para la salvación. Los ángeles no entendían eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Y hay cosas que no vamos a poder entender, y que por más de que nos matemos la cabeza intentando saber por qué razón, no lo vamos a entender. Hay veces que nos pasan situaciones en la vida muy difíciles y le echamos la culpa a Dios y peleamos con Él y renegamos y tenemos una mala relación porque sencillamente creemos que por no tener el control de eso Dios está haciendo mal con nosotros. Pero no es así, no es así. Miren, Pablo también entendió esto. Pablo lo tenía muy claro, al igual que Juan. En 2 de Corintios, capítulo 12, en los primeros versículos del 1 al 4, Pablo nos muestra esto también. Leámoslo. Dice: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Miren cómo Pablo está diciendo: vi cosas maravillosas que yo ni siquiera pude entender, y otras que ni siquiera puedo contar, que no puedo decir, porque mi conocimiento no me da para comprenderlas. Increíble, ¿cierto? Maravillosa es la palabra de Dios, verdaderamente. Eso solo muestra su majestuosidad. Imagínense si lo pudiéramos comprender, pues Él no sería Dios. Porque como nuestra mente, una mente limitada, va a comprender a una mente ilimitada como la de Dios. Dios no tiene fin. Bueno, sigamos entendiendo la palabra de Dios, sigamos degustándola. Ya casi vamos a acabar. Versículo 13 dice: estaba vestido, Apocalipsis 19:13, ¿no? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, esto de las ropas de sangre, digamos que es un poco complicado de entender, pero vamos a intentar explicarlo de la mejor manera, ¿no? Viene Cristo de esta manera porque es un símbolo de las grandes batallas que ha librado Cristo contra Satanás. Dirán ustedes, pero ¿cuáles batallas? ¿De qué hablan? Pues sí, Cristo ha luchado grandes batallas contra Satanás y todas las ha ganado. Voy a darles un ejemplo: la batalla que ganó Cristo en la cruz. La religión católica, yo he escuchado varias veces, no me lo invento, he escuchado varias veces al Papa decir que ha sido el mayor fracaso de la humanidad y que fue el peor fracaso de Dios, que Cristo hubiera muerto en la cruz. No hay nada más blasfemo y mentiroso que eso. Ustedes lo pueden escuchar por internet, búsquenlo, como les acabo de colocar.
blasfemia del Papa en la cruz. Y ahí sale, es un video como de 3 minutos. Y se van a dar cuenta, no les miento, ¿sí? Pero esa fue la batalla más grande que Cristo ha tenido contra Satanás en este momento, hasta este momento, y la cual él ganó, porque él resucitó y él dio su vida por cada uno de nosotros. Él peleó por cada uno de nosotros, amados hermanos. Tú que me estás escuchando, el Señor Jesucristo peleó por ti para que tú lo recibas de corazón. Luchó por cada uno de nosotros para salvarnos de la condenación de las manos de Satanás y que nos vayamos al infierno. Dios, Cristo, no quiere eso. Por eso Él mandó a su Santo Espíritu, al Espíritu Santo. Muchos se olvidan del Espíritu Santo, pero si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no podríamos ser salvos, porque Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Eso dice la palabra de Dios. ¿Mm? Ahora, Cristo viene con el nombre el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque Él, o sea Cristo, es Dios mismo. Juan es el único que emplea este nombre para aludir a Dios como al Señor, ¿sí? O al Señor como Dios, mejor dicho. Recordemos Juan 1:1. Vamos por favor al libro de Juan, ¿sí? Y vamos a leer qué dice, ¿no? En el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso dice la palabra. Vamos a ratificarlo acá rápidamente. Dice, el verbo hecho carne se titula ese capítulo, primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿sí ven? Y el verbo era Dios. Está diciendo, Cristo es el verbo. Cristo es el verbo. Todo lo que sale de la boca de Dios es lo que permite que las cosas se realicen y ese verbo es Dios, es la acción. Pero Dios no solamente es el verbo, o Cristo no es solamente el verbo, ¿sí? Jesús es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. O sea, Jesús nos hace visibles esa imagen de Dios que no podemos ver, porque Dios, ¿qué es? Dios es espíritu, pero Él en su misericordia, para que nosotros lo pudiésemos, digamos, ver, comprender, entender, ¿sí? Con todas nuestras limitaciones, pues envió a su Hijo. Miren, eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice la palabra. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Aquí vemos, ¿cierto? Cómo Cristo se nos reveló a nosotros para que nosotros pudiésemos conocer al Padre. Es importante entender esta figura, ¿sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Los que me han visto, a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?
Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Entonces vemos que Cristo es el Verbo de Dios, Cristo es la imagen de Dios invisible, porque Dios es invisible, pero Cristo sí es visible. ¿Sí? Ahora, Cristo es la figura exacta de su persona. ¿De la persona de quién? Pues de Dios. ¿Sí? Cristo es la figura exacta. Esto lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces, como vemos, Cristo, ¿cierto?, nos muestra la personalidad del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación plena y definitiva de Dios. Miren, lean los primeros 2 versículos de ese capítulo 1 de Hebreos, versículos del 1 al 2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Sí? Aquí estamos viendo la revelación. Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Cristo es que la revelación plena y definitiva de Dios. Dios mismo quiso venir, ya no usar otras personas, sino Él mismo a contarnos su grandeza y su maravilla. Amados hermanos, vamos a estudiar hasta aquí, no podemos estudiar más. Nuestra próxima enseñanza, amados hermanos, y para que la esperen con amor, vamos a hablar sobre quiénes serán esos que vendrán con Cristo. Hay un ejército que viene con Cristo. Vamos a ver de quién se trata y de quién nos habla la palabra de Dios. Amado Rey, amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gran amor, Señor. Yo pongo este día en tus manos, la vida de mis hermanos, la mía, la de mi familia, mis hijos, para que seas tú, Señor, gobernando nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo con toda bendición. Amén y amén.